Es una mañana muy tranquila, ¿verdad que sí? Como la lechuza. Es un jueguito que yo tenemos de una clase de filosofía, en donde iniciamos la clase con el canto de la lechuza. El Centro Cultural Perelló es un centro cultural que la familia Perelló con mucho amor hizo para Baní, para la región sur. Y los jóvenes de nuestra provincia, y cuando digo jóvenes, de 9 años a 60, 70, hasta 80, somos jóvenes, ¿verdad? Claro. Y este centro se dedica, señores, al crecimiento humano, al desarrollo humano, en las artes, a través de la educación, a través del medio ambiente. Y los jóvenes son los que se han empoderado de este centro. Nosotros le abrimos las puertas y ellos sienten que este centro es de ellos y lo cuidan con mucho amor. No tenemos barreras, no tenemos límites, todos los servicios que damos son totalmente gratuitos. Y estoy haciendo esta introducción porque tenemos invitados desde otra provincia, desde San Francisco de Macorís, que son los padres y nuestro conferencista estrella. Y me empeciné en buscar un público joven, porque el disertador es muy joven. Y yo quiero que los jóvenes de Baní, los jóvenes de la provincia de Peravia, vean de lo que es capaz un joven, si ustedes se lo proponen. Yo espero que todos ustedes, cada uno de ustedes que están sentados ahí, se vayan hoy con un propósito nuevo. Ustedes deciden. A partir de hoy van a hacer algo diferente, van a hacer algo del cual sus padres, su familia, su provincia y el Centro Cultural Perelló se va a sentir muy orgulloso, pero eso ustedes lo deciden. ¿Cómo? No sé. Una obra de teatro, ¿verdad, profesor? Impresionar a su profesor de inglés, qué sé yo, con un cortometraje en inglés o una canción, lo que sea, lo que llegue a su imaginación, porque el arte también es libertad. Es libertad, pero libertad comprometida, libertad sin hacerle daño a nadie, libertad para crecer y para ser más felices y para que su sociedad sea una mejor sociedad. Nosotros tenemos en esta mañana a un joven que yo considero, ya yo lo llamé el joven genio, y me disculpa mamá, ¿verdad? Que a veces uno se emociona mucho. Dariel Monegro Rojas es un joven experto en los temas geopolíticos. ¿Qué es un tema geopolítico? Ustedes saben lo que es la política, todos saben. Geo es geografía. Entonces, cuando ustedes combinan geografía con política, eso quiere decir que él está preocupado por todo lo que está pasando en el mundo, en el aspecto político, histórico, económico. ¿Y por qué? Porque a él no solo le preocupa lo que pasa en la República Dominicana. Él es un joven que sufre y le duele lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros no podemos ser tan egoístas que solo nos importa lo que pasa en nuestro pueblo, por ejemplo, o en nuestra casa. Ay, que el problema de mi casa es el problema más grande del mundo. No es así. El problema de su casa es importante, sí, pero no es el problema más grande del mundo, ni el mundo se va a acabar, porque en su casa se está acabando el mundo, no. Entonces yo creo que es muy importante saber lo que está pasando en el mundo y en lugares, en otros lugares, y lo que están sufriendo otros niños y otros hogares, para que ustedes entiendan que los problemas de su casa no son tan grandes, a veces son pequeñitos y se pueden resolver. Y casi siempre se pueden resolver. Si todos colaboran en el hogar para resolverlo, se pueden resolver. Entonces, nuestro joven conferencista nos va a hablar de un tema de suma importancia que ustedes deben de saber, qué es lo que está pasando con la guerra de Ucrania, qué está pasando allí, el por qué es lo que está sucediendo y cómo está afectando a la gente y cómo a su vez todo eso nos va a afectar a nosotros o ya nos está afectando.
Entonces yo les dejo de tarea a mis lechuzas que después de esta conferencia todos se vayan a su casa con una tarea, con un ejercicio, y es ese de ustedes hacer algo bueno, algo noble por ustedes mismos, por su sociedad, por su país, y que se preocupen un poquito más por lo que está pasando en el mundo, porque eso es humanitario, y a veces saber un poquito de lo que pasa en el mundo nos ayuda a nosotros a ver nuestros propios problemas más pequeños. Muchísimas gracias por escuchar a la lechuza mamá. Buenos días a todos. Ya me presentaron. Mi nombre es Ariel. Y hoy quiero iniciar con una pregunta que puede dejar pensando a alguno, y es: ¿alguno de ustedes justificaría alguna guerra? Sí. ¿Justificarías una guerra? Perfecto. Hay unos que dirían que no. Hay otros ejemplos y siempre depende de la causa bélica. Ojo, causa bélica. El año pasado tuve la oportunidad de visitar Rusia, diciembre del año 2021, previo a la guerra, justo cuando estaban aumentando las tensiones. Y pude ver una Rusia que yo les apuesto que ningún medio de Occidente, CNN por ejemplo, no les enseñaría a ustedes. ¿Alguno de ustedes pensaría que Rusia es un país comercial y rico? Sí. No. Algunos de ustedes seguro piensan que es un país comunista. Pues le digo que no es comunista porque allá hay McDonald's. Bueno, había. Y ese es el símbolo del capitalismo. Así que Rusia tenía varias empresas, varios conglomerados comerciales, por ejemplo, centros comerciales, y entiendo perfectamente que no vi todo. Vi lo que el gobierno me quería enseñar. Vi las iglesias, vi el Kremlin, la Plaza Roja, fui a Moscú, fui a San Petersburgo, pero no fui a lugares tan inhóspitos, tan peligrosos como Omsk o Sverdlovsk. Porque si no lo sabían, Rusia es considerado un país mucho más peligroso que República Dominicana. Y el gobierno no te va a enseñar aquí en Dominicana los lugares más peligrosos para visitar. Solamente un loco haría eso. Entonces, con esta pequeña historia ya mencionada, nos vamos al tema. El contexto y los antecedentes de la guerra de Ucrania. Tengo dos aquí: la caída de la Unión Soviética y el Tratado 2+4. Al menos aquí todos saben que fue la Unión Soviética, ¿verdad? Perfecto. Una gran nación. Todos piensan que solamente eran rusos. La Unión Soviética contenía más de 30 etnias y razas diferentes. Y no solamente estamos contando las repúblicas constituyentes. Ucrania era una república constituyente. Fue una de las repúblicas que formó la Unión Soviética. Una de las tres: Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Tras la caída de la Unión Soviética en el año 1991, muchos aquí eran para ese entonces niños, vieron la caída de la Unión Soviética, y esa Navidad del año 1991 recibimos el mundo con un nuevo país. No, 15 nuevos países, no, 16, 17, si contamos los que no son reconocidos internacionalmente. Así que, con la caída de la Unión Soviética, los territorios fueron repartidos basado en la organización territorial que antes tenía la nación. O sea, la organización de las repúblicas socialistas soviéticas. La República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Federativa Soviética de Rusia heredaron sus territorios respectivamente. Crimea era parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, la Ucrania soviética, vamos a simplificarlo. ¿Y por qué sucedió esto? Era en los años 60 cuando esto pasó, y el secretario general, el líder, el premier, Nikita Khrushchev, había decidido entregar la península a Ucrania porque era más sencillo controlar un territorio que estaba pegado a Kiev que pegado a Moscú. Con esto nos pasamos al segundo punto, el Tratado 2+4. Levanten la mano los que no saben qué es ese tratado. Pensaba que al menos iba a haber uno, pero está bien, vamos. Tratado 2+4. Bueno, no tratado, lo acordaron verbalmente. Por eso siempre hay que anotar todo legalmente, señores. El Tratado 2+4
planteaba que la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, la organización creada para luchar contra la Unión Soviética, para contrarrestar el comunismo ruso, le prohibía ese pacto expandirse a Oriente. ¿Con qué nos referimos a esto? Todos sabemos que fue el muro de Berlín. Escuchamos la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín cayeron los sueños y esperanzas del gobierno soviético de mantenerse. Entonces, tras la reunificación alemana, acordaron, Alemania pertenecerá a la OTAN. No tenemos problema con eso, pero no te puedes ni expandir hacia Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y las naciones que se van a separar de la URSS. No puedes hacerlo. Tienes prohibido hacer eso. ¿Y qué es Estados Unidos? Está bien, no lo haremos. Y lo hicieron, porque la hipocresía siempre es el mejor arma de la geopolítica de Estados Unidos. Entonces, luego de que la expansión de la OTAN, surge un gobierno pseudonacionalista ruso liderado por Vladimir Putin, que básicamente tomó el mensaje de Make Russia Great Again. Hagan a Rusia grande de nuevo. Entonces, el Euromaidán sucedió y pudimos ver la peor cara del gobierno ruso. El Euromaidán fue una revolución en Ucrania, en Kiev, en la plaza del mismo nombre, Maidán, que derrocó al gobierno prorruso del Partido de las Regiones de Víktor Yanukovych. ¿Qué significa prorruso? Persona que está a favor de Rusia de una forma política o no. O sea, si yo soy prorruso, por ejemplo, defendería la invasión rusa de Ucrania. Si yo fuera prorruso, defendería las guerras chechenas. ¿Nos estamos entendiendo? Perfecto. Bien, son inteligentes. Ahora, durante el Euromaidán, luego del derrocamiento del presidente Yanukovych y el nuevo gobierno ucraniano, surgirían varios problemas. Explico. A diferencia de nosotros, Ucrania es un país multiétnico. En el este y en el sur son mayoría rusa, rusófonos, personas que se sienten más identificadas con Rusia que con Occidente. Y en el occidente de Ucrania, que tenemos ucranianos étnicos, personas que hablan ucraniano. ¿Sabían que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es de la parte rusa de Ucrania? Aunque ustedes no lo noten, porque hablan todos, según nosotros, casi igual, tiene acento ruso cuando habla ucraniano. Cuando dice palabras como Drasny, se le nota. Y Drasny sola. Entonces, durante los sucesos del Euromaidán y el derrocamiento del presidente Yanukovych, surgieron varios problemas. Y no solamente vinieron el Euromaidán, vinieron, luego de las protestas prorrusas de Ucrania. Odessa, el Donbass, Mariupol, comenzaron a ver a personas saliendo a la calle, tirando piedras, colgando banderas de Rusia y tratando de derrocar al gobierno ucraniano. Spoiler, no lo hicieron. Bien, entonces, luego del derrocamiento del presidente Yanukovych y las protestas prorrusas sucedieron dos cosas: la crisis de Crimea y la guerra del Donbass. Yupi, la crisis de Crimea. Unos soldados rusos que tú no identificas, no tienen bandera, no tienen nada con los que los puedas asociar al gobierno ruso, vienen a tu casa o a tu territorio y dicen, esto es Rusia, esto le pertenece al gobierno glorioso de la Federación Rusa, el presidente Vladimir Putin, nuestro líder supremo. Sebastopol es la ciudad más importante de la península de Crimea. Luego del año 1991 se acordó que esta pertenecería a la Rusia moderna, porque Sebastopol contenía toda la flota soviética del Mar Negro. Y no vas a perder esa flota tan valiosa. Entonces, Sebastopol sirvió como una especie de base para la ocupación. ¿Qué ven ahí, señores? Soldados. Tú no ves. Ese es el más inteligente por ahora. Esos son los hombrecillos verdes, Spetsnaz, fuerzas especiales, soldados entrenados para ganarme a mí en menos de 5 minutos en una pelea. Entonces, esos soldados, durante la ocupación de Crimea, ocuparon escuelas, lugares, torres de radio, por ejemplo, lugares estratégicos, ayuntamientos, edificios del gobierno y desarmaron a la policía local.
Con esto, Rusia había oficializado la crisis de Crimea y ahora Ucrania estaba reclamando la crisis de Crimea. Las consecuencias de la crisis de Crimea claramente pudimos verla de forma inmediata. Como antes mencioné, querían evitar la expansión de la OTAN. Y no puedes expandirte en Ucrania si el mayor rival tuyo, el tipo que tiene las mayores cantidades de armas nucleares a nivel global, está en una crisis con el que te quieres expandir. Porque según el artículo 5, si atacan a uno, es un ataque hacia todos. Si tú y yo estamos en la OTAN y él te ataca a ti, yo tengo que salir a tirarme contra él automáticamente. Claro. Ojo, eso está en el papel, porque díganme ustedes quién se va a sacrificar por un pequeño territorio así. Eso habría que verlo, ya depende. Entonces, luego de la crisis de Crimea, tenemos la guerra del Donbass. Otra guerra en Europa. ¿Cuándo hemos visto esto? Vaya. La guerra del Donbass comienza en el año 2014, tras las protestas prorrusas. En la región ocupaban Donetsk y Lugansk, los lugares más industrializados de toda Ucrania. Nuestra industria, comparada con la de Ucrania, es una basura. Es una habichuela comparada con un arma nuclear. Así que ya se imaginarán el tema de la importancia de la región del Donbass. Pero Ucrania, como todo gobierno de Europa del Este, logró reprimir las protestas en los principales lugares, excepto en esta región, que era más rusa que las demás. Con la guerra del Donbass comienzan las milicias de Donetsk y Luhansk, las autoproclamadas repúblicas, y comienza una guerra que ha durado desde el año 2014. Levanten las manos los que podían señalarme aquí hace unos años, antes de la guerra, dónde estaba Ucrania. 2 personas podían señalarme. Ahora señálenme ahora los que saben dónde está Ucrania. ¿Cómo se llama esa región geográfica? El continente. ¿Quién fue el que dijo África? Hay que pensar bien, hay que mejorar el sistema educativo en nuestro país, pero bueno. La región de Europa se divide en Europa Occidental y Europa del Este. Ucrania está en Europa del Este, está más cercana a Rusia. ¿Qué conlleva esto? Estás más en peligro. Los países de Europa del Este siempre han estado invadidos por Rusia. Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Rumanía, Bulgaria, etcétera, han sido invadidas de una u otra forma por Rusia. Esto por el expansionismo ruso. El expansionismo que más ha logrado en toda nuestra humanidad, si descontamos el expansionismo del Imperio Español o el expansionismo del Imperio Mongol. Sí, la diferencia es que el Imperio Ruso logró una continuidad territorial, excepto en Alaska. La continuidad territorial me refiero a que lograron conectar todo su territorio de forma más sencilla. Eso sí, el 99% del territorio ruso era básicamente inhabitable, era un trozo de hielo ahí raro, que solamente vivían tribus nativas que fueron rápidamente aniquiladas. Pero a pesar de esto lograron expandirse por toda Siberia. Un logro sinceramente inigualable. Con esto y la guerra del Donbass ya finalmente iniciada, llegaron a un acuerdo de un alto al fuego que no fue respetado por ninguna parte porque siguieron habiendo escaramuzas entre el ejército ucraniano y las milicias de Donetsk y Luhansk. El argumento ruso. Sí, Vladimir Putin, mi papá, odio. ¿No es verdad? Claro. El argumento ruso se basa primero en el genocidio del Donbass y todos sabemos aquí que es un genocidio, ¿verdad? Sí. No saben que es un genocidio. ¿Tú no ves? Los genocidios es cuando, por ejemplo, un país viene y mata a muchas personas de otros países por su raza o cultura. Estoy tomando la fe de nuevo en la humanidad. ¿Tú no ves? Señores, exactamente. El término genocidio siempre ha estado envuelto en polémica porque hay países que han usado el término genocidio para justificar guerras que no deberían haber sido justificadas. Cuando inicié este tema con la pregunta de ¿justificaría un conflicto armado? Era precisamente por este punto. ¿Ustedes creen que de verdad hubo un genocidio en el Donbass? ¿No lo creen?
Bueno, pues algunos dirán que sí, otros dirán que no. La verdad, en mi opinión, desde mi óptica, no hubo un genocidio, sino un intento de asimilación, un intento de tratar de homogenizar a la población, ya que la Rada Suprema, el equivalente al Congreso Nacional en Ucrania, trató de prohibir, bueno, lo prohibió el idioma ruso en las regiones que controlaban, con el fin de que se reforzara el uso del ucraniano, porque la mejor forma de unir a un pueblo es con un idioma. Porque yo no puedo estar en un mismo país si ustedes hablan otro idioma. Yo puedo estar hablando español, algunos pueden hablar francés, otros pueden hablar inglés, otros alemán, y no va a haber ningún tipo de apoyo por parte de ningún grupo lingüístico a favor del otro. El otro término es la nazificación de Ucrania. ¿Quién sabe aquí qué es el batallón o regimiento Azov? Perfecto. Regimiento Azov. Polémica totalmente merecida. Desde el año 2014 el regimiento Azov era un grupo de soldados voluntarios que tenía la ideología neonazi. ¿Qué significa esto? Que tenían esvásticas tatuadas en la espalda, hacían el brazo en alto y habían estado envueltas en polémicas como por ejemplo la vez que le cortaron la nariz a un rabino judío polaco o la vez que violaron a un hombre con discapacidad mental. El batallón Azov ha estado envuelto en polémicas, pero no es el único batallón de este tipo. Es el batallón Sich o el batallón Donbass. Ahora, el batallón Azov supuestamente, ojo, supuestamente, eso fue lo que dijo el gobierno ucraniano. No hay ningún tipo de medio medianamente confiable que podamos decir de que sí se ha despolitizado, pero según el gobierno sí lo hizo. Ya no siguen esa ideología neonazi. Ya no son ni de la extrema derecha ni de la tercera posición. Ahora, la nazificación viene por parte de Rusia como un tema ya cultural. La Gran Guerra Sagrada, la Segunda Guerra Mundial. Cuando estuve allá en Rusia pude ver varios carteles que se asemejaban. ¡Viva la Gran Guerra Patria! ¡Vivan los héroes! ¡Viva la victoria soviética sobre el nazismo! Con esto siempre ha sido algo polémico porque ha sido usado por varios gobiernos rusos como ciertas justificaciones para varios medios, como por ejemplo la prohibición de partidos políticos. La situación militar, ¿cómo va ahora? El mapa nos enseña las primeras fases de la guerra a principios del año 2022. Vemos que Rusia está avanzando, ¿verdad? Aquella región, la de más extrema del este, es la región del Donbass. Es la región que se controlaba antes de la guerra. Todos sabemos aquí que antes de la guerra Rusia reconoció a Donetsk y Luhansk como países. Y es el único país que los reconoce como naciones, aparte de Siria. Entonces, la situación del frente sur, frente de Jersón. Rusia avanzó, tomó las ciudades más importantes, más grandes. Es como que tomen Santiago, ¿verdad? Ya nos jodimos si tomaron Santiago. Entonces, cuando tomaron Jersón, controlan casi todo el sur. Todos sabemos qué fue lo que pasó en Mariupol, un asedio brutal, personas que fueron asesinadas por ambos bandos de forma totalmente indiscriminada. El batallón Azov fue el encargado de manejar la defensa de Mariupol hasta que tuvieron una retirada en la que retiraron la mayoría de los soldados, pero muchos se quedaron atrapados. En el frente del norte, Rusia fue totalmente aniquilada. Se los aseguro, Rusia no tuvo nada que hacer en el norte. Trataron de tomar la capital y en menos de 3 meses fueron expulsados de Kiev, la capital. Y no solo eso, los empujaron a la frontera de Bielorrusia, que fue de donde salieron. Y el frente del este, que es el frente que más ha tenido por ahora éxito por parte de las Fuerzas Armadas rusas, lograron liberar Luhansk hace ya un tiempo. ¿Por qué Rusia está fallando en su invasión del Donbass? ¿Por qué Rusia está fallando en su invasión de Ucrania? ¿Qué acaso una superpotencia militar no pudo haber aniquilado Ucrania ya hace tiempo? La última vez que un país bombardeó, una superpotencia global bombardeó en Europa a un país más pequeño fue en los años 90 durante el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. Y Yugoslavia ya está muerta. Existe Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte y nada más. No hay Yugoslavia. Entonces una superpotencia está fallando en invadir a Ucrania. Impresionante, ¿verdad?
¿Quiénes de aquí esperaban que Rusia le ganara a Ucrania fácilmente, en unos pocos días, pocas semanas, pocos meses? Todos aquí lo pensaban. Bueno, pues Ucrania les ha ganado varias batallas sumamente importantes, sumamente relevantes. Por ahora, Volodymyr Zelensky ha dado su intención de liberar no solamente el Donbass, sino también Crimea. Y Crimea, según Rusia, es parte de su país. Así que básicamente, digamos que Ucrania logra llegar a Crimea. Rusia ya tiene una justificación válida para usar todo su armamento. Y cuando me refiero a todo su armamento, no me refiero solamente a los tanques. Ahora, ¿qué quiere Rusia de todo esto? Primeramente, como ya antes mencioné, le frenar el expansionismo de la OTAN, organización que los ha estado rodeando. Les voy a dar otro spoiler, no están consiguiendo nada, ya están rodeados. Finlandia y Suecia, los únicos dos países del norte de Europa que faltaban por entrar en la OTAN, ya van a entrar en la OTAN. ¿Qué están ganando todo esto? Solamente están ganando más enemigos. Ni siquiera su mayor aliado, China, se ha puesto a pensar en que debería apoyarlos. Ni siquiera, y eso que China es su mayor aliado, el único país que los ha apoyado directamente fue Bielorrusia, ya que permitieron que las tropas rusas pasaran por su territorio para invadir Ucrania. Así que, aparte del expansionismo de la OTAN, quiere recuperar su prestigio. Todos hemos visto antes de la guerra noticias de China, el gran gigante asiático está expandiéndose, colonizando mercados, llegando a países de África a venderles productos baratos porque es más sencillo producirlos y venderlos. Taiwán. Pero Rusia apenas escuchaba. ¿Qué hacía Rusia? Nadie sabe, luchando contra su propia corrupción mientras la aumentaba al mismo tiempo. Aparte de recuperar su prestigio, Rusia quiere también ser el gigante que alguna vez fue. La Unión Soviética, el Imperio Ruso, el Zarato, Joseph Stalin, Leonid Brezhnev, Pedro el Grande, son algunos de los nombres que Rusia quiere recuperar para así ser una nueva superpotencia global. Y siento la verdad, desde mi punto de vista, que han aprovechado también la propia debilidad del gobierno estadounidense. Joe Biden está en uno de sus peores momentos en temas políticos, muy pocas personas lo apoyan. Y Rusia y Vladimir Putin sabía bien que Donald Trump era de mano dura. Donald Trump iba perfectamente a hacer cualquier cosa con tal de frenar el expansionismo ruso. Y Joe Biden se le nota que es un poco más blando. Todos aquí sabemos que Biden es más blando que Trump en muchos sentidos. Entonces, aparte de volver a ser la superpotencia global que alguna vez fue, también quiere intimidar, quiere recuperar su antigua influencia. Quiere dar miedo de nuevo. Y no da miedo. Porque un Javelin destruye un tanque ruso perfectamente en menos de 5 minutos. Mal armados, mal entrenados y aparte con comida caducada, los soldados rusos se están yendo. ¿Cómo vas a mantener un soldado así? Imposible. Con esto, Rusia está prácticamente perdiendo a largo plazo, su economía se va a estancar, a pesar de que podemos ver de que no se ha estancado todavía, se va a estancar. Todos sabemos bien que han renunciado varias empresas. Cuando les antes mencioné de que Rusia tenía varios conglomerados comerciales en Moscú y San Petersburgo, les voy a decir de que esos mismos centros comerciales están vacíos. Adidas, Swarovski, McDonald's, Burger King se fueron. Y ahora, ¿cómo están siendo sustituidos? Por empresas estatales, empresas del gobierno, que están tratando de suplir el desempleo que esto ha generado. Con esto, Rusia está prácticamente abandonada, ni siquiera China o quiere apoyarlo directamente en temas económicos, porque esto implicaría recibir sanciones por igual. Y para expandirte económicamente no quiere sanciones. Luego de todo esto, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo, con los barcos rusos teniendo miedo de atracar en puertos de Occidente. Y todos sabemos bien la amenaza de la hambruna, ¿verdad? Hemos escuchado el tema de la crisis alimentaria que se avecina. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Bueno, Rusia y Ucrania son dos de los países que más producen trigo, cereales y aceite en todo el mundo. Si creen que el aceite está caro ahora,
prepárense, agárrense y agárrense bien porque va a estar duro. Va a estar muy duro ese precio que va a subir como esto siga así. ¿Saben qué es un cereal, verdad? Saben que el arroz es un cereal, ¿verdad? Y que consumimos los dominicanos mucho. Entonces, agárrense también porque el arroz va a subir. Ya está caro, va a subir el doble, no, el triple, porque China también ha dejado de exportar arroz por culpa de las cosechas. Así que, en pocas palabras, esto también ha sido un arma política, porque al fin y al cabo Occidente depende en cierta forma de Rusia. Necesitamos la comida rusa, necesitamos la comida ucraniana. Entonces, tienen tres opciones. O buscan a un nuevo comprador, cosa que es muy difícil por varias razones. Estados Unidos ha tenido una sequía en sus cosechas. La India ha decidido cerrar algunos de sus comercios, puesto que necesitaba alimentar a su propia población. Y China ha tenido horrendas cosechas desde ya hace mucho tiempo. Entonces o buscan un nuevo comprador, o les rebajan las sanciones a Rusia, cosa que haría ver mal a Occidente, lo haría ver como un hipócrita, que ya lo es. Y la tercera, que es tratar de mediar en la guerra ruso-ucraniana, pero ni los ucranianos ni los rusos están dispuestos a ceder. Perfecto. Con esto ya en mente, y ahora con el miedo de ustedes a no volver a comer arroz habichuela durante 4 años, ya lo sabe. Yo soy ustedes, me voy acostumbrando a la barrita de esa, de granola, que está más barata. Sí, yo soy ustedes, me voy acostumbrando. Vayan haciendo sus experimentos, vayan viendo la capital, algo así. Entonces, vamos a pasar a una sección de preguntas. Porque, seamos sinceros, muchos de ustedes se quedaron con algunas preguntas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, levanten la mano aquellos que quieran tomar la palabra y realizar alguna duda. ¿Alguien más? No tengan miedo, pregunten. Lo que no me quedó muy claro es por qué Rusia todavía no ha terminado con Ucrania. Si se ve que Rusia tiene como los armamentos para poder terminar con Ucrania, eso fue lo que no me quedó exactamente muy claro. Bien. Sí, es verdad, Rusia tiene una mayor cantidad de armamento en Ucrania, pero hay una cosa. ¿De qué te sirve el armamento si no está en buenas condiciones? Los soldados son mayormente conscriptos. Si no lo sabían, el servicio militar en Rusia es obligatorio. Soldados mayormente jóvenes, 18 años, algunos 17 en sus identificaciones, han sido enviados a la guerra. Rusia ha tenido varios problemas. Entre ellos, Ucrania, no lo sé cómo, no me pregunten, pero ha logrado explotar fábricas en Siberia. ¿Cómo han explotado estas fábricas? ¿Cómo se han comenzado a incendiar? No lo sé. Los ataques ucranianos también a los depósitos de municiones han hecho ineficientes a las tropas rusas. La horrenda logística, la corrupción del ejército ruso, la corrupción del gobierno ruso y en general todos los problemas que tiene Rusia están influyendo en este conflicto. Los soldados no saben pelear, los tanques están mal hechos. Hay tanques que están peleando ahora mismo que son de los años 1970. Tanques que solamente vieron acción en la guerra soviético-afgana y las guerras chechenas. Tanques que tienen un problema fundamental. Y ese es un problema que ha tenido Rusia. Como sabrás, un tanque tiene un casco, ¿verdad? En el casco están las municiones. Y ese es el problema. Porque como un arma antitanque logre penetrar este casco, explota toda la munición. Y por eso mismo podemos ver tanques decapitados. La mala logística ha hecho que muchos tanques se queden sin gasolina. Granjeros ucranianos con tractores se han robado los tanques rusos. No estoy bromeando, de verdad pueden buscarlo si quieren. Hay fotos de granjeros ucranianos que agarraban los tanques rusos, los conectaban a sus tractores y se lo llevaban. Se lo lleva así. ¿Para qué tú quieres un tanque? ¿Para qué tú vas a usar un tanque? Exacto, ¿tú no ves? Exacto.
Junto a esto, tenemos también ver que Ucrania está en una mala posición en temas de armamento. Han llegado a sacar tanques de la Segunda Guerra Mundial de los museos y los monumentos para ponerlos como barricadas, por ejemplo, porque no hay suficiente material para luchar contra Rusia. Eso sí, las columnas de tanques rusas están siendo totalmente abatidas. ¿Cuántos generales ustedes creen que rusos que han muerto a lo largo del conflicto? Según ustedes, ¿cuántos? Díganme un número. Ningún país tiene 3.000 generales, yo te lo aseguro. Hay que ver la corrupción de ese gobierno para saber cómo llegaron tanto. Han muerto unos 9 o 17 generales. Más total. de 30. Personas que superaban el rango de coronel han muerto, más de 30. ¿Qué demuestra esto? Que Rusia no sabe cuidar a sus generales. No lo saben cuidar, no lo saben ocultar lo suficiente. La CIA, por ejemplo, ya puede identificar a los generales y con ataques aéreos, con drones suicidas o drones kamikaze, directamente los matan. Chilling. ¿Verdad? Y esos generales tienen que ser sustituidos de una u otra forma. Y los soldados, al ver que sus oficiales superiores están muriendo, no se van a sentir bien. ¿Cómo mi propio gobierno no puede cuidar ni siquiera a aquellos que me dan las órdenes? ¿Y cómo me planea cuidar a mí, que soy un tipo, que soy un matado, que está en el campo de batalla? Díganme, ¿cómo me pueden cuidar a mí si ni siquiera cuida a mis propios oficiales superiores? Eso ha hecho un estrago en la moral rusa, pero ha aumentado la moral ucraniana. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Más que una pregunta, yo tengo dos en una. No te preocupes, dila. Ok, todos sabemos que la guerra ya va por un mes y pico de que comenzó, o más creo, si no me aseguro, casi más. 2 o 3, no estoy muy bien de tiempo. Al punto al que voy es, todos sabemos que Ucrania tiene el apoyo de Occidente y la OTAN, y Rusia se ha quedado prácticamente sola. Entonces, como no sabemos de qué manera vaya a terminar la guerra, mi pregunta va de esta manera. En caso de que Rusia gane, ¿crees que el deseo expansionista de Rusia se cumpla? O, en caso de que pierda, ¿crees que el prestigio de Rusia caería tanto de que dejaría de ser potencia mundial? Ya de por sí el prestigio ruso ha caído demasiado. Todos los bancos mundiales han planteado sacar sus negocios de Rusia. Los rusos no pueden sacar, por ejemplo, sus ahorros en dólares, porque ya no pueden, han sido desconectados de este sistema SWIFT. Pero, si Rusia gana, cuando me referí a expansionismo, creo que se malinterpretó un poco, mis disculpas. Cuando me referí a expansionismo no me referí a anexar los territorios, me referí a expandir tu influencia, me referí a tener más países que te puedan apoyar a ti. Rusia tradicionalmente ha tenido una política de tengo un escudo de países que me van a proteger de mis enemigos. Siempre ha sido así. Siempre han tenido sus aliados que los han protegido de sus principales rivales. Sucedió durante la Guerra Fría, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial no, eso sí que no. Y durante la Primera Guerra Mundial. Siempre tuvieron un escudo de países que les permitió defenderse a sus enemigos. Rusia quiere eso. Ahora, de que ganen la guerra, yo te aviso totalmente de que no van a poder superar ahora lo que perdieron. Tuvieron un alto coste humanitario. La guerra se está llevando mucho dinero de los contribuyentes rusos. Se está llevando un gran coste humanitario y un coste que va a quedar en la conciencia rusa de que un país pequeño nos ganó en una guerra pírrica. ¿Saben cuándo fue la última vez que Rusia ganó una guerra pírrica? Cuando me refiero a guerra pírrica, me refiero a una guerra en la que sí, tuviste una victoria, pero perdiste el doble, el triple o más que tu enemigo. La última vez que eso pasó fue en el año 1939 durante la Guerra de Invierno. Y luego durante la guerra de continuación, Rusia perdió contra Finlandia. Así que Rusia está totalmente humillada a partir de ahora. Adelante. Espere, un segundo aquí. Buenas tardes. Muy buenas. Buen día, perdón. Buen día. Primeramente, ¿cuáles son tus fuentes y qué tan confiables son? Porque actualmente o recientemente se destacó el hecho de que en el mismo Estados Unidos las personas no confían en la información
que se ofrece a través de esos medios. En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia y otros hechos en diferentes partes del mundo. Lo otro es, hace unos días, hace una semana, una experta en economía fue entrevistada y resaltaba el hecho de que dentro de la guerra se hizo un bloqueo económico, pero que este no ha resultado como esperaban, ya que muchos países han tenido que aceptar las medidas de Rusia debido al gas y que si se acerca el invierno, muchos países de Europa tendrán problemas y su población puede fallecer debido al frío. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Respondiendo a la primera pregunta de las fuentes, primeramente no me guío por ninguna fuente del gobierno ruso o el gobierno ucraniano. Eso es algo totalmente obvio. Los dos gobiernos van a malinterpretar la información del otro con el fin de conseguir más apoyo. Me guío mayormente de fuentes independientes que no tengan nada que ver con uno de los dos gobiernos. Por ejemplo, no me guío ni de CNN, que todos sabemos que ha estado medianamente apoyando a Occidente y ha tratado de ocultar las realidades de la guerra ruso-ucraniana, y tampoco me guío de RT, porque RT, medio financiado por el gobierno de la Federación Rusa. Entonces, con eso en mente, me guío mayormente de fuentes como sería, por ejemplo, The Economist, que ha sido ya durante mucho tiempo una fuente bastante confiable para muchas personas. En el tema de la economía, el bloqueo no ha resultado efectivo por ahora, por una simple razón. Rusia cambió su sistema monetario a un sistema del patrón oro. Eso significa que ya no están en el mismo sistema monetario con el que están con Occidente. Por ende, la inflación puede ser mejor controlada. Ahora, en el tema del gas, justo hace unos días, representantes de la Unión Europea fueron con otro gigante el tema de gas natural, Azerbaiyán, y acordaron que Azerbaiyán iba a ser uno de los países que iba a exportar gas a Europa. Ahora, junto a esto, también tenemos que sumar los tratados entre la Unión Europea, o sea, España, mayormente Iberia, y Argelia, que es otro gigante del gas en África del Norte, aunque este último puede peligrar por el tema del reconocimiento de España del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Así que, en muy pocas palabras, sí, el bloqueo ha resultado medianamente inefectivo, principalmente porque cambiaron el sistema monetario, porque mi economía no puede ser dañada si no estoy en el mismo sistema que tú usas. Así que, en pocas palabras, Rusia no va a exportar gas durante un largo tiempo. De hecho, ya cerraron su propio gasoducto con Alemania, el Nord Stream 2, hace unos días, como parte de una especie de presión política hacia Alemania para que relajen las sanciones. ¿Y qué hizo Alemania? Mandó vehículos militares a Ucrania a apoyarlos. Entonces, ahora básicamente, Azerbaiyán les va a dar gas a Europa y Azerbaiyán sí puede suplir la demanda, así como Turquía, que también tiene gas natural en el Mar Negro y en el Mar Mediterráneo. ¿Usted cree que la guerra de Ucrania puede desencadenar a una tercera guerra mundial? La verdad, no creo. En mi personal, sinceramente yo antes pensaba de que no iba a pasar la guerra, así que la guerra sucedió. Así que, pero en lo personal, no creo que ningún gobierno sea tan suicida como para tratar de declararle la guerra a Rusia. Sería básicamente MAD, Mutual Assured Destruction, o sea, destrucción mutua asegurada. Rusia es un país con muchas armas nucleares, muchas armas atómicas. Entonces, es el país con más armas atómicas. Ahora, voy a poner esto en duda porque viendo la calidad del ejército ruso, una cosa es tener esta cantidad de armas nucleares y otra cosa es saber cuántas puedes tirar. Ahora, si Rusia y Occidente entran en una guerra termonuclear, cosa que la verdad sería algo horrendo, y les recomiendo totalmente ir viendo videos de cómo identificar un hongo nuclear, entonces debemos preocuparnos de forma muy grande, porque el mundo caerá. Y Albert Einstein una vez dijo de que una guerra termonuclear es lo suficiente como para devolvernos a una era de piedra, cosa que la verdad no me sorprendería, viendo el poder de esas armas tan destructivas. Allá en el fondo había una persona que tenía alguna duda, ¿verdad? Gracias.
Yo tengo una pregunta y una aclaración. Yes. Cuando usted dijo de la última guerra que Rusia ganó, pero perdiendo muchas vidas en el proceso, no fue en el 1939, sino en el 1941, cuando empezó la Operación Barbarroja, y que terminó en 1945. Entonces, mi pregunta era, ¿usted cree que Rusia usó bombas termobáricas en el conflicto actual? No. Primeramente porque no se ha registrado ningún tipo de aumento de la radiación. Aparte, no estoy hablando de bombas termonucleares. Perdón, escúchame. Termobáricas, que son bombas de vacío. Ya recuerdo, sí, que vacía el aire de los pulmones. Sí, y explota. Entonces, vacían todo el aire, echan el combustible y explotan. Es una explosión más o menos similar a la nuclear, pero no con el efecto de... no da el mismo efecto. Sí, exacto. Es mayormente un efecto que te vacía el aire de los pulmones, un arma sumamente horrenda. El arma nuclear, la verdad, es que ya es algo horrendo. El arma termobárica es lo peor. Ahora, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, primero para aclarar esto, me refiero a la mayoría de las muertes de eso. Primero, muchas de esas se cuentan los perdidos, también los crímenes de guerra de Alemania y de ambas partes. El ejército soviético también recuerda cometió atrocidades contra sus propios soldados, por ejemplo la orden de ni un paso atrás por la NKVD. Se contaron también cosas como por ejemplo los crímenes que antes de la guerra cometieron, como por ejemplo la masacre de Katyn, o demás crímenes en Alemania, como por ejemplo las violaciones a las mujeres. Ahora, en el tema del arma termobárica, sinceramente, por ahora no he podido ver un uso de este tipo de armas, por dos razones. Si Rusia usa un arma termobárica, ya automáticamente estaría cometiendo un crimen de guerra. Lo otro, ya sabemos que Rusia ha cometido crímenes de guerra, Ucrania también. Esta guerra, todos han cometido un crimen de guerra de una u otra forma. Así que, en pocas palabras, si Rusia usa un arma termobárica, básicamente le daría cierto tipo de justificación a Ucrania para decir, si tú puedes usar un arma termobárica, yo puedo usar otra. Tú usas un arma química, yo puedo usar otra. Les recuerdo que Ucrania, en el año 1991, era el país con más armas nucleares a nivel global. Después de la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las armas nucleares estaban en Ucrania. Luego, por una serie de tratados, fueron devueltas a Rusia. Así que Ucrania debe tener no solamente los conocimientos para crear un arma de este tipo, sino también para usarla. Junto a esto, el apoyo de Occidente, el apoyo tecnológico. ¿Alguna otra duda? Yes. ¿Crees que Ucrania pueda soportar guerras futuras? Cualquier país puede soportar una guerra futura. Siempre depende del periodo y de su situación actual. Por ejemplo, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial se logró recuperar en muy poco tiempo. Tuvieron el Wilhelmschaffen, si no más recuerdo, si estoy pronunciando bien, pero era el milagro económico. Se lograron reconstruir de forma masiva, rápido, gracias al apoyo de Estados Unidos y a su propia industria que logró sobrevivir. Ucrania sí puede aguantar una guerra futura, pero el problema es saber qué tan dañada estará Ucrania, porque tu economía se puede reactivar, pero el problema es saber qué tan rápido se puede reactivar dependiendo a los daños de la infraestructura, la industria y los sectores de los que depende tu industria o depende tu economía en general. Porque, por ejemplo, digamos que aquí a República Dominicana un país nos invade. Digamos que por milagros de Jesucristo logramos ganar esa guerra, ¿verdad? Para así darle un poco más de sentido, digamos que entramos en guerra contra Puerto Rico. Exacto, Haití. Tú no ves, señor, tienen que ser como él. Entonces, digamos que entramos en una guerra contra Haití y le ganamos la guerra, ¿verdad? Digamos que Haití, por milagros del destino, logra destruir gran parte de nuestra infraestructura, logra destruir la poca industria que tenemos, porque todos sabemos bien que de zona franca hay muy pocas en el país. Mayormente nuestra economía es turística y agraria. Así que, dependiendo de, número uno, el apoyo de algún país extranjero que no haya sido dañado o tenga una economía medianamente estable que nos pueda ayudar, y dos, el compromiso del gobierno con tal de reconstruir la patria. En este caso, el compromiso del Estado ucraniano de reconstruir los territorios que están perdiendo, perdón. ¿Alguna otra duda?
¿Nadie? Él ha participado más. ¿Usted cree que Ucrania después de la guerra se recupere económicamente? Podemos decir. Sí, porque bueno, van a tener apoyo de las principales organizaciones económicas a nivel global. Estados Unidos los va a apoyar, obviamente. La Unión Europea también los va a apoyar con tal de seguir expandiendo su influencia. Así que sí, se van a poder recuperar. ¿Nadie tiene alguna otra duda? Vamos a tomar esas dos personas ya para concluir. Hola de nuevo. Saludo. Otra pregunta. Saludo. Yo tengo una pequeña duda. Adelante. ¿Tú personalmente crees que Rusia y la OTAN puedan llegar a tener un conflicto directo? Ya que te voy a poner algo de ejemplo. Rusia quiere terminar con la expansión de la OTAN, como tú tienes en uno de los puntos ahí. Sí. Pero no hace mucho tiempo Putin dio un mensaje de que había mandado un mensaje, valga la redundancia, a algunas naciones de que no quería que entraran en la OTAN. Y una de esas naciones creo que era Suiza, si no me equivoco. Y ellos también tienen planes de entrar a la OTAN. Entonces, en caso de que desobedezcan, por así decirlo, las amenazas de Putin, ¿crees que la OTAN y Putin puedan llegar a tener una confrontación directa? El tema de la OTAN y Rusia siempre ha estado presente. La crisis de los misiles, todos sabemos que fue, ¿verdad? La vez que la Unión Soviética puso misiles en Cuba, estuvimos a punto de entrar en una guerra. Bueno, el Pacto de Varsovia estuvo a punto de entrar en una guerra con la OTAN, una tercera guerra mundial totalmente viable, y fue por solamente una persona que no sucedió esta guerra. Una persona tuvo en su poder el destino del mundo y se llamaba Stanislav Petrov, que decidió no tirar el arma nuclear de su submarino en contra de Estados Unidos. Ahora, primero que nada, no puede haber un tema de confrontación directa entre Rusia y Suiza, primeramente porque si Suiza entra en la OTAN, automáticamente estaría violando su neutralidad, ¿verdad? Ahora, lo otro es que también es inviable porque Rusia no tiene ningún tipo de frontera terrestre con Suiza, así que para invadir Suiza tendrías que pasar por Polonia, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia o Austria. Y todos esos países son de la OTAN o, en el caso de Austria, tienen tratados con la OTAN. Así que el tema de las amenazas de Putin yo lo considero más bien como un vendehumos, por decirlo así. Porque seamos sinceros, ningún presidente ruso va a arriesgar a todo su país, va a arriesgar todo su poder con tal de tratar de ganar un poco de apoyo popular. Y mucho menos con un conflicto de esta magnitud. Decir que vas a declararle la guerra a la OTAN no es decir, mira, le voy a declarar la guerra a un pequeño país. No. La OTAN es muy poderosa, tiene tropas de reacción rápida que están listas para ser desplegadas en cualquier parte del mundo en 5 semanas o menos. Adelante. ¿Qué es lo que? Yo tengo una duda ahora mismo relacionada con el tema. ¿Usted cree que el próximo conflicto armado grande será entre China y Taiwán? Sinceramente, China está aprovechando este conflicto de que todo el mundo está centrado en Ucrania para así aumentar las tensiones en el tema del estrecho. Por ejemplo, aviones chinos se habían registrado volando sobre Taiwán al principio de la guerra. Ahora, tenemos que recordar que Estados Unidos está muy cerca de China, tiene bases en Japón y Corea del Sur. Junto a esto tiene una flota designada para cuidar el estrecho de Taiwán, para vigilar este tipo de situaciones. Así que China tiene 2 oportunidades. La primera, o tira paracaidistas rezando porque haya una horrenda defensa antiaérea. Y lo otro es que se arriesga tratando de cruzar su flota directa hacia Taiwán. El ejército de la República China, Taiwán, es un ejército para los estándares asiáticos bastante formidable, para sus estándares asiáticos, pero el ejército chino sigue siendo superior en muchos aspectos. Pero siempre dependería. Recordemos que China es un país corrupto por la centralización excesiva del poder en el Partido Comunista. Así que las Fuerzas Armadas dependen del Estado en el que ellos estén. El gobierno corrupto, hemos podido ver sus horrendos repercusiones en las Fuerzas Armadas en sucesos como la guerra de Ucrania. El ejército ruso totalmente corrupto, no es ineficaz en muchos aspectos. Y el ejército saudí, cuando intervinieron en Yemen, que pudimos ver
a unos terroristas yemeníes tirándole bombas a unos saudíes y ellos no sabían qué hacer. Así que, ¿el ejército chino es capaz? Sí, tienen tropas capaces, como todo ejército del mundo. ¿Podrían invadir Taiwán? También podrían invadir Taiwán. Pero no creo que China haga eso de forma tan temprana, porque eso implicaría una serie de sanciones económicas y, en general, un aislamiento internacional de China, cosa que es lo que peor le puede pasar en sus planes de tratar de convertirse en la primera economía mundial. Muy bien. Tratamos todos los tópicos. Vamos con una última, adelante. Porque no participaron solamente. Quiero escuchar otra voz. Hola. Hola. ¿Cómo tú crees que va a estar Rusia? Va a acabar Rusia después de todo esto, específicamente geopolíticamente, económicamente y todo eso. Imagina un esqueleto momificado. Eso es la economía rusa. Paralizada y muerta. Ahora, luego imagina una persona que vive en un barrio y esa persona tiene fama de ser ladrón. ¿Tú le confiarías a esa persona algo si tiene fama de ser ladrón? Ese es el prestigio ruso. Nadie va a confiar en Rusia. Ahora, en pocas palabras, Rusia va a ser humillada en muchos aspectos. Ha sido aislada de muchas competiciones deportivas, ha sido aislada de organizaciones de cooperación internacional por este tema, y si ya antes estaba fuera del Consejo de Europa, ahora está peor todavía para tratar de volver a entrar. Es posible, y no lo descarto, un golpe de Estado contra Vladimir Putin. Recordemos que Rusia es un país oligárquico con unas élites que se encargan de dirigir la economía rusa. Y si esas élites dicen, ya no quiero a Putin, bueno, Putin la tiene mala. A pesar de esto, la represión en Rusia es gigantesca. Tienen a la Rosguardia, la Guardia Nacional Rusa, que puede tratar de pseudo calmar la situación, pero a pesar de esto, Rusia seguiría siendo un país inestable para ir y para vivir. Bien, con todo esto ya zanjado y los tópicos ya tratados, dudas ya no hay al respecto, supongo, les voy a dar una recomendación personal. No confíen en ninguno de los dos gobiernos, no confíen en lo que diga la OTAN, no confíen en lo que diga Rusia, tampoco en lo que diga China. No confíen en lo que diga ningún gobierno. Lo mejor siempre será que ustedes formen sus propias opiniones basado en lo que ustedes crean. Y recuerden siempre respetar las opiniones. La discusión lleva al debate y el debate lleva a la razón y la razón lleva al entendimiento. Y con el entendimiento se logra resolver conflictos. Siempre formen sus propias opiniones. Yo traté aquí de dar un punto totalmente neutral en temas de la guerra de Ucrania. No traté de censurar nada. No tengo miedo en decir que Ucrania ha cometido crímenes de guerra. Sí, bombardearon hospitales y han bombardeado edificios de civiles en el Donbass y en Donetsk. Sí, Rusia ha cometido masacres contra civiles en Bucha. Sí, lo reconozco todo eso y no tengo problema en eso. Y, en pocas palabras, gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por haberme puesto atención y por haber sacrificado parte de su tiempo para estar conmigo. Buen día.